Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de canal 13rtvc.com. Como cada 15 días tenemos los compañeros que son abogados habituales en esta casa, que son por un lado Paris Nuez. Muy buenas noches, Paris. Buenas noches, María. Gracias por estar aquí. Y junto a Paris Nuez está también nuestro compañero Kabir Baguanda. Buenas noches, Buenas Kabir. noches, María. Buenas noches, ambos ellos dos son abogados y hoy vamos a hablar sobre el divorcio y separación, aspectos jurídicos. ¿Cuál es la diferencia, Paris, entre separación y divorcio? Bueno, pues con carácter previo y como siempre, María, si me lo permites, pues me gustaría dar algunos datos relativos a la separación y el divorcio para que quien nos esté viendo y nos esté escuchando pues alcance una perspectiva mejor para comprender los aspectos de la entrevista. Y es que la figura de la separación y el divorcio es una figura cada vez más recurrente en nuestra sociedad. De hecho, el 61% de los matrimonios que se celebran suelen terminar o en separación o en divorcio, lo cual son unos números muy elevados. Si me preguntas a mí que por qué es esto, pues supongo que porque en España la separación entre el matrimonio y la religión pues quizás se ha ido llevando por este camino, ¿verdad? Dentro de ese 61% de personas que optan por separarse o divorciarse, el 75% se divorcia, el 24% se separa y hay un 1% restante relativo a las nulidades matrimoniales, de las cuales no vamos a hablar porque realmente son específicas para supuestos muy tasados, muy concretos y que además son muy difíciles de ver. Tienen que ver con no haber consentido correctamente el matrimonio o con errores en la persona con la que te has casado, lo cual son sucesos y casos muy inverosímiles, como digo. Entonces, entrando en la separación entre el divorcio y entre la diferencia entre la separación y el divorcio, pues bueno, la separación supone el cese de la convivencia única y exclusivamente, y esta se puede dar tanto de facto como jurídicamente. De facto es tan sencillo como que los cónyuges, de mutuo acuerdo y sin pasar previamente por un tribunal, deciden separarse en el sentido de que cada uno va a vivir en un sitio distinto y por lo tanto cesa la presunción de convivencia, que se llama. El divorcio va más allá, el divorcio disuelve el vínculo conyugal con lo que ello conlleva, que es la posibilidad de contraer segundas nupcias. En cualquier caso, y pese a que la institución de la separación y del divorcio son cosas distintas, tienen un denominador común, y es que existiendo hijos menores en esa unión matrimonial, pues tiene que ponerse sobre la mesa una serie de medidas que regulen esas relaciones paterno-filiales en el nuevo contexto, que es el de separación o de divorcio. Y después también me gustaría hacer un matiz, y es que mucha gente piensa que para divorciarse primero hay que separarse. Es decir, muchas veces la gente piensa en que, bueno, primero nos separamos, después nos divorciamos, porque es así como se hace. Esto es un error en el que cae mucha gente y realmente no es así. Son dos procedimientos totalmente distintos. Podemos bien separarnos, bien divorciarnos. Efectivamente, podemos primero separarnos y después divorciarnos, pero realmente nos podemos divorciar directamente. ¿Quién puede solicitar el divorcio y si es necesario, Kabir, el consenso de los cónyuges? Hombre, el divorcio lo pueden solicitar ambos cónyuges o uno de ellos, de una manera bilateral o unilateral. Si es de manera consensuada entre ambas partes, se llama divorcio de mutuo acuerdo, y es que ambas partes o bien van a un notario, dependiendo de las circunstancias, o van a un procedimiento judicial donde presentan un convenio regulador con las medidas que van a regular ese divorcio. Bien puede ser el uso de la vivienda familiar, pensión de alimentos, régimen de visitas o guardia y custodia de los menores, etc. Y luego está la vía contenciosa, que es la vía unilateral, donde una de las partes demanda a la otra solicitando el divorcio a través de un procedimiento judicial. En ese tema también se va a regular el tema de la hipoteca, si tenían todavía pendiente la hipoteca. Se suele regular el tema de la hipoteca y si se la paga él, la paga el otro. La cuestión es que las hipotecas, los deudores son solidarios e independientemente de efectos del banco, el banco te va a requerir tanto a ti como a la otra persona en el momento de realizar los pagos. Paris, ¿qué aspectos se debaten en un procedimiento de separación y divorcio? Bueno, el principal aspecto es el de la disolución del matrimonio, aunque realmente no hay mucho debate al respecto. Simplemente, como ha dicho Kabir, o uno o los dos solicitan el divorcio y el procedimiento, ya sea extrajudicial o judicial, va a redundar sí o sí en un divorcio. Ahora bien, depende de las circunstancias que rodeaban ese matrimonio, pues podemos empezar a debatir otros aspectos como son, por ejemplo, la patria potestad de los hijos, la guardia y custodia, la pensión de alimentos, la atribución del domicilio conyugal, como decía antes Kabir, también otros aspectos como pensión de alimentos, pensión compensatoria.
y en su caso liquidación del régimen económico matrimonial. O sea que esto es básicamente lo que nos vamos a encontrar en un procedimiento de divorcio. ¿En qué criterio, Kabir, se sigue a la hora de establecer en sentencia la guarda y custodia de los menores? Bueno, para ello debemos acudir a las sentencias del Tribunal Supremo, ¿no?, que establece, hay una de 2013, que establece los criterios a seguir a la hora de establecer a quién se le debe dar la guardia y custodia de los menores. En este sentido, se indica dependiendo de las relaciones que tengan los menores con los padres, la relación que tengan los padres entre ellos también. También se suele recabar informes periciales, bien sea de un gabinete psicológico y demás, para entender si conviene dar esa guardia y custodia o no. Recientemente, una sentencia de septiembre de este año consideraba que por faltar la debida comunicación entre los padres no se podría dar la guardia y custodia compartida, que es una de las cosas que se suelen pedir normalmente en los procedimientos judiciales y que nos encontramos los abogados. Cuando hablas con uno de tus clientes y dices, yo quiero la guardia y custodia compartida, bueno, ¿y cuándo quiere ver usted a sus hijos? Le preguntas y él te dice, bueno, yo con verlo 2 veces a la semana tengo. Entonces no puede haber una guardia y custodia compartida. Tenemos que atender a las circunstancias del caso y tampoco porque haya un criterio específico para poder ejercitar el saber cómo vas a articularlo y demás. Únicamente puedes acudir a las sentencias que hay en el Supremo que te indican qué criterios se pueden seguir a la hora de determinar si se concede o no. Ahora, a nivel de Código Civil o a nivel de nuestra regulación tal y como pues no hay un criterio específico. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, les recordamos que nos encontramos con los abogados Paris Nuez y Kabir Bhagwanda y estamos hablando del divorcio y separación, de sus aspectos jurídicos. Paris, ¿es lo mismo patria potestad y guardia y custodia? No es lo mismo y también es un aspecto que mucha gente suele confundir, pero bueno, la terminología tampoco la tienen por qué dominar porque bueno, para eso estamos nosotros. En cualquier caso, la patria potestad es un conjunto de derechos que tenemos, de derechos de decisión que tenemos sobre nuestro hijo y sobre sus bienes. Es la facultad que nos otorga el derecho para tomar decisiones en relación a nuestro hijo, que no es lo mismo que la guardia y custodia, que lo voy a explicar ahora. Y en cualquier caso, la patria potestad solamente se extingue o bien por muerte de uno de los dos, padre o hijo, o bien porque a una persona en un procedimiento judicial se le retira la patria potestad, bien por emancipación, o bien porque a esa persona, a ese hijo, lo adopta un tercero. Eso es la patria potestad, la facultad que tiene un padre solamente por el hecho de ser padre, de tomar decisiones que afecten a su hijo. La guardia y custodia supone el derecho que tienen los cónyuges a convivir y asistir al menor, a tenerlos en su guardia y en su custodia, como propiamente se dice, ¿no? Son cosas distintas. Normalmente la guardia y custodia de un menor la tienen los dos padres en tanto en cuanto no se divorcien, pero si deciden tomar caminos separados, pues ahí habrá que determinar a quién se le atribuye la guardia y custodia. Ya Kabir nos ha adelantado cuáles son los criterios que siguen los juzgados para atribuir la guardia y custodia a uno u otro cónyuge. Y bueno, en principio es el interés del menor el que prevalece, lo que sea más bueno para él. Y las decisiones son varias. Las decisiones pueden ser o bien atribuir la guardia y custodia a ambos, ambos cónyuges, en cuyo caso se le llama custodia compartida. Se le puede atribuir a uno con un régimen de visitas a otro, incluso hay sentencias en casos muy extraordinarios en los que la guardia y custodia se le atribuye a un tercero porque los padres no son aptos para guardar y custodiar a sus hijos. Entonces esa es básicamente la diferencia. Otra pregunta, Kabir, ¿qué criterios se sigue a la hora de establecer pensión de alimentos y si se puede renunciar a esta pensión? Bueno, primero hay que indicar que la pensión de alimentos, digamos que es el deber que tienen una o varias partes de asegurar la subsistencia de otra. La pensión de alimentos, el criterio que se suele seguir sobre todo es un criterio de proporcionalidad y contingencia en cuanto a la cuantía. La proporcionalidad debemos estar en que la persona que está obligada a dar dichos alimentos se tiene que atender a sus circunstancias económicas. O sea, si una persona cobra 600 euros, pues se le debe establecer con base en la cuantía que él percibe una pensión de alimentos. Y luego la contingencia. Sabemos de que esa pensión de alimentos, tal y como vienen en nuestras reglas, bien puede aumentar o disminuir atendiendo si las circunstancias económicas de esa persona vienen a mejor o a peor. En cuanto a la renuncia, tenemos que decir que el derecho de la pensión alimenticia es personalísimo, intransferible e irrenunciable. Otra cosa es su cese. Significa que a través de un procedimiento judicial, o bien por causa de muerte del alimentista o el que tiene que alimentar, o porque pasa mejor fortuna, se puede cambiar dicho criterio y digo, mira, pues yo como gano mi dinero y puedo subsistir por mí mismo, pues quiero el cese mismo. Se promueve un procedimiento judicial a tal efecto y se cesa dicha ayuda. Se cesa. No se renuncia. Es la cuestión. Se cesa durante un tiempo X o durante un tiempo indeterminado o para toda la vida, pero es el cese, no es que se renuncie y está, no, ese derecho es irrenunciable. Irrenunciable, muy bien. ¿Esa pensión de alimentos qué hace engloba en país?
Pues para ello tenemos que ir al artículo 142 del Código Civil, que es el que hace una descripción del concepto de alimentos propiamente dicho, y en este artículo se dice que es todo aquello indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Además también engloban aspectos como la instrucción o la educación e incluso gastos de embarazo y parto si no estuviesen cubiertos de otro modo. Entonces el concepto de alimentos que viene en el Código Civil es el que nosotros tenemos que respetar y es esto. Otra pregunta, Kabir, ¿qué gastos engloban los gastos extraordinarios? Gastos extraordinarios, Los gastos extraordinarios tenemos que decir son aquellos que son imprevisibles, de carácter urgente e imprevisible, y que tienen que acometer cada uno de los cónyuges al 50%. Significa, por ejemplo, gastos de educación que no te los esperas o gastos médicos que no te los esperas, que no los tienes ya cuantificados. Se articulan de dicha manera, de carácter extraordinario, fuera del ordinario, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo como que a tu hijo le tienes que poner un aparato de dientes. Entonces lo tiene que cubrir el 50% cada uno de los padres. Sí, sí. O, por ejemplo, a lo mejor un psicólogo, un logopeda. Psicólogo, clases de refuerzo, vale. Exacto. Que no se cubre. ¿Hasta cuándo, París, se deben prestar alimento a los hijos? ¿Se extingue esa obligación con la mayoría de edad, al alcanzar los 18 años? Bueno, en principio, en materia de familia, la condición de alimentante la vas a tener en tanto en cuanto el alimentista, que es quien recibe los alimentos, no tenga capacidad para mantenerse por sí mismo. Por lo tanto, es un criterio que no responde a una edad que se alcance por parte de quien recibe los alimentos. Tiene que ver con las circunstancias de cada asunto. Entonces, la respuesta es que no. La mayoría de edad no extingue el derecho a prestar, la obligación de prestar alimentos, como mucha gente cree, sino que más bien tenemos que atender a las circunstancias de cada uno. Imaginemos lo injusto que sería que un chico que le va bastante bien en el bachillerato, por ejemplo, decide entrar en la universidad y como la obligación de su padre de alimentarle, en este sentido sería de instruirle a cesado, pues no puede continuar sus estudios. Evidentemente, el criterio jurisprudencial ha ido en esa línea, en que el alimentante tiene que ofrecer alimentos en tanto en cuanto el alimentista pues, pueda sobrevivir por sí solo. ¿Cuándo llega ese momento? Pues lo normal es que llegue con el comienzo de la vida laboral de esta persona. ¿Y cómo se materializa ese cese del pagar esos alimentos? Pues si las relaciones en el contexto familiar son fluidas, bastaría con una simple conversación entre los tres, en la que los tres acordaran que ya el que estaba obligado a prestar alimentos no los paga. Que no hay buenas relaciones en la familia y que pese a que el hijo encuentre trabajo no está dispuesto a no seguir percibiendo esos alimentos, pues entonces sería el que está obligado a prestar los alimentos quien debería promover un procedimiento judicial para ilustrar a su señoría de ese cambio de circunstancias del que nos hablaba antes Kabir y que así cese la obligación de prestar alimentos. Bueno, Kabir, ¿qué nos puedes contar sobre el régimen de comunicación y visita? Bueno, en los casos de separación o divorcio, siempre y cuando uno de los cónyuges se quede sin la guardia y custodia, se articula un régimen de visitas y de comunicación. Ese régimen de visitas y comunicaciones intenta ser, al menos a nivel judicial, lo más equitativo posible para que los menores no pierdan la comunicación con el padre que no tiene la guardia y custodia. No hay un criterio que sea de carácter fijo en cuanto a cómo se va a articular el régimen, ¿no? Pero lo que sí queda claro es que se intenta mantener la mayor equidad posible para que no se pierdan dichas comunicaciones e incluso se permite de que dicho régimen de comunicaciones y visitas se articule también con sus abuelos, porque consideran que los abuelos son importantes en el desarrollo tanto social como moral de los menores. Entonces, claro, no hay ningún criterio de carácter específico, pero sí es cierto que se intenta mantener la mayor equidad posible. Pari, ¿qué es la pensión compensatoria y en qué se diferencia de la pensión de alimentos? Bueno, la pensión compensatoria viene establecida en el artículo 97 del Código Civil y es básicamente una medida que se pone en un procedimiento de divorcio para que el cónyuge que se ha visto pues digamos económicamente perjudicado después de la ruptura pues pueda percibir del otro que está mejor situado o bien un pago único o bien un pago fraccionado en mensualidades para que ese desequilibrio económico pues no le suponga mayores problemas. Entonces, bueno, pues como te decía, la diferencia entre pensión compensatoria y pensión de alimentos básicamente se pueden establecer en el mismo procedimiento, pero uno va a ser beneficiario el hijo, el menor en este caso, y de la otra, de la pensión compensatoria, pues va a ser beneficiaria la mujer o el hombre que se haya visto pues perjudicado después del procedimiento de divorcio.
Cavi, ¿qué vías tienen los cónyuges para divorciarse o separarse? Bueno, después de que saliera la ley de jurisdicción voluntaria del año pasado, se permite ahora realizar los divorcios o las separaciones ante el notario, que es una técnica bastante buena, y yo digo bastante buena por lo rápido que es, aunque tiene también sus pegas. Siempre y cuando tampoco haya menores no emancipados, porque claro, al haber menores siempre se dice, bueno, no es que siempre sea, es imperativo que esté el Ministerio Fiscal. Ahora, entrando en materia, ante notario se lleva un convenio regulador, cómo se va a articular directamente el divorcio y demás, se presenta ante notario. ¿Qué pasa? Que tienes que pagar al notario y el impuesto de actos jurídicos documentados. Esas son las dos pegas. A nivel tributario te sale un poquito más caro. La vía que sale más económica para la gente que se quiera divorciar o separar es la de mutuo acuerdo. Significa ir al juzgado con un convenio regulador, con un solo abogado, que es ahí donde se ahorra el dinero realmente también, se presenta en el juzgado, se ratifica y luego el juez considerará oportuno. Pero es la vía más rápida, no tan rápida como la notarial, pero es la más rápida de las judiciales y más económica. Y la más económica. Y luego está la contenciosa, que es cuando solo uno de los cónyuges solicita el divorcio. Ahí ya tenemos que tener en cuenta de que yo voy a solicitar, por un ejemplo, yo soy el abogado, voy a solicitar unas medidas, lo que me diga mi cliente, y el abogado de la parte contraria, o el cliente de la parte, o el cliente del abogado de la parte contraria, pues va a solicitar otras medidas, y ahí ya el juez tendrá que decidir. Y es una vía, tanto, aparte de más costosa, es más duradera, más larga en el tiempo, y a veces este tipo de situaciones hay que resolverlas lo más rápido posible, pero bueno. Así que la mejor es la de mutuo acuerdo. En mi opinión, sí, a nivel, vamos, en cuanto a gastos fiscales, vas a pagar más con gastos tributarios vas a pagar más con la notarial. Ahora, yo diría que lo mejor es un divorcio de mutuo acuerdo. Pues el tema del divorcio es una cosa nueva, ¿no? Reciente de España, ¿no? Del 70 y pico, ¿no? Sí, hasta que no entramos en democracia, estas cuestiones no se empezaron a regular. Sí, por eso y poco a poco se ha ido regulando más. Claro, a lo mejor la gente antes no se divorciaba por el tema también de la religión, lo que Dios unido no la separaba al hombre, claro, etcétera, etcétera. Exacto. ¿No? ¿Las medidas que se adoptan en sentencia en el convenio regulador se pueden modificar? Bueno, las medidas que se adoptan en convenio o en sentencia, cuando ya es firme, se les llaman medidas definitivas. Y a tenor del nombre uno pudiera pensar que no se pueden cambiar, pero lo cierto es que sí se pueden cambiar. Hay un procedimiento en la Ley de Enjuiciamiento Civil que viene regulado en los artículos 775 y siguientes de este cuerpo legal, en el que se establece que el Ministerio Fiscal es cuando existan hijos, o en cualquier caso cualquiera de los dos cónyuges, pueden instar el despacho de un procedimiento de modificación de medidas ante el mismo tribunal que acordó esas medidas cuando las circunstancias hayan cambiado. Ya lo decía antes Javier, por ejemplo, la obligación de prestar alimentos se fija en relación a la capacidad que tiene el alimentante de aportar los alimentos. Esas circunstancias se pueden ver perfectamente modificadas. Pensemos, por ejemplo, yo antes cobraba 3.000 euros porque trabajaba de arquitecto y tenía mucho trabajo, pero ahora después de la crisis pues ya me he quedado sin trabajo, estoy en el paro, cobro una ayuda de 600 euros y evidentemente la pensión que tenía que pagar antes, que pongamos que fuera de 400 euros, es insostenible. Inicio un procedimiento de modificación de medidas y ilustro al tribunal ese cambio de circunstancias que me han perjudicado y se podrá intentar negociar quizás una disminución de esa cuantía. Y esto igualmente es aplicable para una modificación en las medidas de guardia y custodia que se establecieron, o incluso para arrebatar la patria potestad a la otra parte. O sea que la respuesta es que sí, se pueden cambiar. O incluso la pensión compensatoria. Tenemos que tener claro que las circunstancias, como estábamos comentando antes, las circunstancias económicas del sujeto pueden variar. Entonces, pues si yo cobro 600 euros y tengo que pagar 400 euros de manutención, no tengo para subsistir. Entonces es normal que en dichas cuestiones o en dichos casos uno promueva un procedimiento judicial para sentirse más aliviado económicamente. Kabir, ¿es imprescindible liquidar el régimen económico matrimonial en el momento del divorcio? No es imprescindible, pero sí lo considero por cuestiones de rapidez, yo al menos como profesional lo considero preceptivo. Explico, con la liquidación, si tú lo haces en un procedimiento aparte, tendrás que tener otra vez gastos de abogado, hacer un inventario de nuevo, entrar otra vez en un procedimiento judicial. Ya sabemos a lo mejor cómo le pueden sentar a tus clientes, volver a ir a un juzgado a pleitear un tema así. Lo mejor es que con la demanda se plantee la liquidación y listo. Se tarda menos, se solventa todo en un mismo procedimiento y se ahorran futuros costes. ¿Qué bienes se consideran privativos y qué bienes se consideran de la sociedad de bienes gananciales? Bien, el elenco es amplio, por eso tengo aquí la correspondiente chuleta para no olvidarme nada. Pero bueno, en principio son
Bienes y derechos, o sea, son bienes privativos, los bienes y derechos propios de cada cónyuge y que tenían ya antes del matrimonio, esos son privativos. También los que son adquiridos a título gratuito durante el matrimonio, como por ejemplo herencias y donaciones, son privativos también. También los que conseguimos a costa o en sustitución de otros bienes que ya eran privativos. Tenemos un bien privativo, lo cambiamos por otro, pues ese otro bien que recibimos también sigue siendo privativo nuestro. Bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona también son privativos. Y después cuestiones como por ejemplo ropa propia de una persona son privativos también, instrumentos necesarios y enseres necesarios para el ejercicio de un oficio también son privativos, incluso también resarcimiento por daños que recibamos en nuestra persona o en objetos que eran privativos nuestros. Esos son bienes de carácter ganancial. Y bueno, estos son los privativos. Y los que serían gananciales, pues tendríamos por otro lado, pues obtenidos por el trabajo o industria de cada uno de los cónyuges, los que se obtienen una vez estamos casados, evidentemente. Y si te ganas la lotería, si ella se gana la lotería, ¿eso qué sería? ¿Un bien privativo? Eso sería ganancial, porque, claro. Porque no es a título gratuito, es a título oneroso. Y se ha comprado ese cupón realmente es una renta o fruto derivado del trabajo que habíamos desarrollado en nuestra comunidad ganancial, porque ese cupón se compró con un dinero y ese dinero era de la comunidad ganancial. Sería bien ganancial. Efectivamente, sí. Son también bienes gananciales los adquiridos a título oneroso y a costa del caudal ganancial, porque bueno, por esto estaríamos en un supuesto muy parecido a este. Los adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, y después por último pues tendríamos las participaciones que tengamos nosotros en una empresa. La sociedad. Evidentemente son gananciales, salvo que una parte de la empresa la hayamos constituido con dinero privativo, entonces esa proporción será privativa tuya. Vale. Ese es básicamente el resumen. Entonces, a la hora de casarte, si te casas, ¿es mejor separación de bienes o no? Esto ya depende un poco del criterio de cada uno y sobre todo de los riesgos que quiera asumir en su vida empresarial, sobre todo en su vida laboral. Yo creo que eso es al arbitrio de cada uno, ¿no? Parece que se ha hecho popular esto de, no, nos queremos tanto que lo vamos a compartir todo y por eso vamos a entrar en una sociedad de bienes gananciales. Yo digo, no, nos queremos tanto que no te quiero por tu dinero. Y el mejor acto para demostrarlo es que haga una separación de bienes para que no haya ninguna injerencia económica, pero bueno, es una opinión personal que tengo yo y que cualquiera la puede compartir o no compartir. Porque encima hay tres formas de hacer un régimen económico matrimonial: una es la sociedad ganancial, una es la separación de bienes y la otra es la participación en ganancias. La participación en ganancias, yo desde que lo vi en la carrera, que ni siquiera, me acuerdo que ni entró en el examen, no se considera tampoco, no lo he visto yo durante lo que llevo ejerciendo de abogado, ese tipo de lo que más he visto ha sido sociedades gananciales. En Cataluña, por ejemplo, el primer régimen económico es la separación de bienes. Entonces, claro, yo pienso igual que Paris, lo mejor es separar los bienes. No es, tendemos a pensar, ¿no?, de que porque separemos los bienes, o te quiero menos, me gustas menos, no te amo tanto, no tiene nada que ver. Es mucho mejor si después en el futuro hay algún tipo de controversia y se tiene que disolver el matrimonio por la cuestión que sea, que cada uno ya tenga diferenciado sus bienes. Y eso es lo principal. Y sobre todo si tenemos en cuenta el número de divorcios que hay, ¿no? Que uno puede pensar que su relación sentimental con otra persona es la más idílica del mundo, pero si tenemos en cuenta que un 61% de los matrimonios se rompen, pues oye, pues tú puedes estar dentro de ese 61% perfectamente, no nos engañemos, ¿no? Entonces, está bien lo que dice Gabriel, tenemos el mismo criterio. Yo separaría los bienes, pero eso es quizás cada uno a su libre elección. Sí. ¿Pueden los extranjeros divorciarse en España, Gaby? Nuestra ley orgánica del Poder Judicial y nuestra Constitución española así lo amparan, incluso nuestro reglamento europeo. Depende de si tiene su residencia habitual aquí, o el demandante tiene su residencia habitual aquí, o el demandado tiene su residencia habitual aquí, si llevan más de X meses. Entonces, claro, tenemos que lo principal es que ellos hagan vida aquí, en España, o bien los dos, o bien uno de ellos, y se aplicará el fuero español. Lo importante es que tanto como casarse como divorciarse se puede hacer, y más las regulaciones y reglamentos europeos que hay son los países de la Unión Europea, tanto sí se puede. ¿Y hoy casarse a los 18 años? ¿Se puede casar un menor de 17 años con autorización de los padres o no? Sí se puede, eso se le llama dispensa. Dispensa se le llama así.
Lo cierto es que no nos encontramos muy a menudo en nuestra vida diaria con este tipo de circunstancias. De hecho, no conozco a nadie que se haya casado con menos de 18 años. Son cuestiones muy teóricas que vimos en su momento, ¿no?, en la carrera, y que en la práctica no lo vemos. De hecho, yo creo que más bien todo lo contrario, la tendencia es que la gente cada vez se case más tarde. Se case más tarde, sí. O no se case, ¿no? O no se case, también es otra opción con la que vivir la vida en pareja sin ningún tipo de problema. Pero después los problemas pueden ir después si estás como pareja de hecho frente a un matrimonio civil o eclesiástico. Vas a tener los mismos problemas. Sí. Los problemas son los mismos. Tendrás un hijo, tendrás que mantener a tu hijo. Tendrás un deber de alimentos con tu hijo. Exacto, si una de las partes ha venido menos económicamente después del divorcio, pues tendremos que debatir sobre la pensión compensatoria. Efectivamente, los problemas van a ser más o menos los mismos. Creo que atiende más a cuestiones ideológicas que a cuestiones prácticas, porque desde el punto de vista práctico se puede hacer una vida totalmente normal sin casarse con otra ¿Y a qué persona. se debe ese aumento en el número de divorcios? ¿A que a lo mejor la persona tiene que emigrar a otro país, tiene que trabajar en otro sitio y las relaciones a distancia se van deteriorando o realmente a qué debido? A la crisis. ¿A la crisis? ¿Debido? En mi opinión, después del estallido de la burbuja inmobiliaria y las crisis en las familias y demás, sobre todo con la falta de trabajo de ambos, Sí. eso crea discrepancias, crea roces, crea malestar, y siempre en este tipo de circunstancias siempre suele haber un incremento del número de divorcios. No es algo que yo me saqué de la manga, hay muchos estudios psicológicos, sociológicos que lo dicen. Sí. Es que, y es lógico, que si tú estás en una situación donde no puedes encontrar trabajo, tu mujer tampoco, y tienes que mantener la casa, los niños, suministros, comida y demás, suelas tener discrepancias, roces, discusiones, y acaba disolviéndose la cosa. Completamente lógico y normal. Es más complicado si hay hijos, ¿no? Por medio. Sí, siempre. Siempre, ¿no? En cualquier Siempre es más proceso. complicado. A ver, cualquier procedimiento. de cualquier relación, si las personas son inmaduras y no tienen el talante suficiente como para llegar a acuerdos y tal, de cualquier situación puede ser un caos y una absoluta guerra. Pero sobre todo si hay niños, la cosa se complica un poco, que no tiene por qué ser un drama si hay niños, si las personas que se van a someter al divorcio son maduras, tienen la cabeza en su sitio y sobre todo no usan al hijo para hacer daño a la otra, a su expareja, no tendría por qué pasar nada, ¿no? En los procedimientos de divorcio suele sacar lo que viene a ser lo peor de las parejas, ¿no? La suciedad, lo que tú dices, madre mía, cómo está la cosa. Claro, tú muchas veces oyes a tus clientes lo que te comentan sobre lo que pasa en su casa, con su pareja o con la persona con la que están en ese momento, y tú dices, bueno, yo esto no lo puedo reflejar en la demanda, y te encuentras con cada circunstancia donde siempre se ven en medio, y en el caso en que estén, los niños. Claro, en mi opinión, los procedimientos de divorcio en sí sacan a relucir lo peor, pero lo peor de las relaciones personales, pero lo peor, porque de trapos sucios para arriba sube. Incluso te puedes encontrar con que a lo mejor se gritan los cónyuges en medio del pasillo del juzgado, que no es la primera vez que pasa. Son circunstancias también especiales y la gente se deja llevar por los sentimientos, ¿no? Y eso uno no lo puede controlar a veces. Sí, sí. Ya para finalizar, ¿qué recomendaciones nos darían Paris y Kabir a quienes nos están escuchando, nos están viendo, hacia quienes están pensando en divorciarse? Porque a veces el tema del divorcio ocurre más en el verano, no sé si por el tema de las vacaciones. Puede ser. Y ahora que estamos ya próximamente ya terminando ya el año y con un gobierno ya no en funciones, ¿qué recomendaciones le daría a aquellas personas que están pensando en divorciarse ustedes como abogados? Pues el primer consejo, ya lo adelantaba antes Kabir, hacerlo de forma amistosa, porque haciéndolo de forma amistosa ahorraremos en quebraderos de cabeza y en dinero. Si lo hacemos de forma amistosa no va a haber ningún tipo de problema, porque no nos tendremos que enfrentar ante un tribunal a ponernos en tela de juicio la capacidad que tenemos uno o el otro para ser mejor o peor padre, que parece que es una cosa como muy violenta. Si lo conseguimos hacer de mutuo acuerdo, mejor que mejor. Segundo, consultar siempre a un abogado para que las decisiones que se tomen sean las que son concordantes con la ley, que las partes involucradas en un procedimiento de divorcio no se creen falsas expectativas con cosas que al final no son jurídicamente correctas. Y por último, el tercer y último consejo, pues respetar lo convenido en el convenio. Es decir, si hemos convenido una cosa, pues que los padres, sobre todo para no perjudicar a los hijos y a las relaciones entre ambos, pues hagan lo que les dé la gana. Oye, pues hoy no voy a recoger al niño aunque me toque a mí porque no quiero,
hoy me toca a mí salir de fiesta, que se quede con el niño de la madre. No, hay que ser maduros también y de la misma forma en que se tiene que llevar bien un matrimonio, si este se rompe hay que llevar bien el post-matrimonio también, evidentemente. Me ratifico completamente. No hace falta decir nada más. ¿Existe eso que se llama el divorcio express, que lo he visto mucho en internet? Sí, la modificación del divorcio express tiene mucho que ver con los plazos que se tienen que tener en cuenta en un procedimiento judicial para iniciar el procedimiento, para después tramitarlo. Es decir, es modificar las leyes de enjuiciamiento para que los divorcios se hagan más rápido. Eso se intentó con la ley de jurisdicción voluntaria, lo que pasa es que el notario a veces con lo que le tengas que pagar, más el acto o más el tributo, suele echar para atrás. Pero bueno, se está intentando, ¿no? Se está intentando de que esto vaya más rápido, pero el nivel de incluso modificaciones de medidas posteriores al divorcio en los juzgados de Las Palmas, por ejemplo, es una pasada. O sea, tú vas a los juzgados de familia y te encuentras con modificaciones de medidas en el orden del día que te puedes quedar quieto. Te puedes quedar mirando y decir, ¡guau! Lo que hay aquí no me pierdo ninguno. Hay que o mejorar la regulación para que esto se tramite más rápido o modificar las normativas, porque yo creo que incluso a nivel de divorcios todavía estamos un poquito desfasados con el resto de los países de Europa. O sea, nos falta entonces mejorar la normativa o hacerla menos burocrática. Sí, menos burocrática. Menos burocrática. Es que, y es que además el problema de la burocracia es un problema que tenemos nosotros en España, ya no solamente en este contexto que lo tenemos, sino en prácticamente todos los niveles y todos los contextos de nuestra vida. Todos los niveles, sí, porque el papel es para todo. Pero y aparte de eso, que todo es papel físico, no puede hacer un tema, este tema virtual, online. Ahora se están abriendo las ventanas virtuales, pero es que tampoco se sirven de mucho cuando los servidores de las administraciones públicas ni siquiera son buenos. Sí. Pero esto es como el capítulo aquel de Asterix y Obelix, donde tenían que hacer las 12 pruebas y se metían en un ayuntamiento romano y no paraban de bajar y subir en busca de un formulario. Pues que los ayuntamientos funcionan así. O sea, te puedes pegar todo el día buscando papeleo, trayendo papeleo de un lado a otro y al final te terminas el día perdiendo tu día y sin conseguir nada. Tenemos un problema con la burocracia bastante grande y debemos equipararnos ya de una vez por todas a un nivel burocrático como en Europa. En un país europeo nos tenemos que equiparar. No podemos seguir ya con un sistema como el que tenemos. Sí, todo con papel, ¿no? Un poco desfasado. Todo con papel, porque por ejemplo cualquier notificación de la agencia tributaria es todo online, ¿no? Pero ¿y realmente tú vas a la administración tributaria? Algunas cuestiones se pueden hacer a través de mecanismos online, con un certificado digital, y otras no. Y seguimos con lo mismo. Lo mejor es coger o informatizarlo todo o crear un sistema de soporte que permita tú poder realizar los trámites a distancia, porque es lo que te ahorra tiempo. Y hacerlo de cualquier modo, como si coges un móvil y quieres hacer la declaración de la renta. A saber si un día se podrá hacer eso, pero crear este tipo de trámites, porque, claro, nosotros nos movemos rápido, siempre estamos haciendo cosas, la ciudadanía está ocupada con otras cosas. Si nos pegamos y tenemos que saber que vamos a estar un día en el ayuntamiento, tienes que saber que o pides cita previa, porque ahora todo funciona por cita previa también, o pierdes todo el día. En el tema de esta legislación de divorcio, de derecho de familia, hay muchos cambios legislativos a lo largo de un año para otro. Suele cambiar mucho la legislación en este tipo de aspectos. Hay criterios fundamentales que quizás no se modifican, pero si pensamos que el derecho de familia está más bien ligado a aspectos, sobre todo como el religioso, si tenemos en cuenta que la religión es un factor importante en la política, lo cierto es que cuando entran y salen gobiernos progresistas o conservadores suelen haber cambios. Pueden ser a mejor, pueden ser a peor. Oye, que no es malo que hayan cambios, ¿no? Porque en materia de derecho de familia, pues aprobamos la ley de matrimonio homosexual con Zapatero, que estuvo bien. Pero la influencia de tantos años con un nacional catolicismo, con el tema de la dictadura, ha influenciado en que muchos matrimonios no se hayan divorciado. Bueno, el tema del divorcio, ¿no? O la gente se separaba antes de mutuo acuerdo, ¿no? Sí. Al no existir divorcio. Quizás puede que sí, que tenga algo que ver, pero igualmente yo creo que hay que ir más allá, porque independientemente de que hayan parejas que no se divorcien, simplemente por eso, porque haya un yugo religioso detrás, no impide que detrás haya un problema. O sea que al final nos encontramos con que ese yugo religioso al final puede ser un problema incluso para el propio devoto, que le hace vivir martirizado. Bueno, en fin, son concepciones también personales que cada uno pues podrá pensar de una u otra forma. Pues nada, lo dejamos aquí. Gracias Paris Mue, gracias Paris Paguanda, letrados ambos ellos dos,
con los cuales hoy hemos tenido una entrevista muy interesante sobre el divorcio y separación y los aspectos jurídicos, y cualquier duda pues siempre consultar a un letrado como los que hoy tenemos en esta casa. Que pasen una feliz noche. Muy buenas noches, Gran Canaria. Esta entrevista colgada en nuestro Facebook de Canal 13 para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenas noches, Gran Canaria.